volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Buenas tardes. Vamos a continuar con la siguiente mesa redonda en la cual vamos a abordar la humanización en 360 grados, no, perdón. Las buenas prácticas en humanización con la moderación, como decía, de aquí mi primo, José Manuel Velasco, que nos va a abordar cómo se están realizando, cómo se puede llevar la humanización en distintos servicios y cómo esa utopía que estamos construyendo entre todos se puede hacer realidad. Cuando quieras, José Manuel. Buenas tardes. ¿Cómo estáis? No se oye. ¿Cómo están ustedes? Eso está mejor. Bueno, pues vamos a empezar con la siguiente mesa que se llama Up to Date en Buenas Prácticas. No sé a quién se le ocurrió el nombre, porque podría llamarse Encuentro de Amigos. Lo que pasa es que eso probablemente también fuera aplicable al resto del Congreso, no solo a esta mesa. También yo había pensado en llamarlo de la teoría a la práctica, aunque quizás como vamos a empezar de otra forma, probablemente fuera mejor que se llamara de la práctica a la teoría. Os estoy liando un poquito, ¿verdad? Bueno, pues os voy a presentar a Teresa Esteban por orden en la mesa. Teresa viene de Galdacao y Teresa nos va a contar algunas cositas que ahora les adelanto. Ana Eva Granados viene de Sevilla, lo notarán luego cuando empiece a hablar. Jenny, que viene de Cataluña y también lo notarán cuando empiece a hablar. Y un boquerón o malagueño que se llama Benjamín Yáñez, que viene de Málaga. No sé si han oído hablar de una burbuja que decimos frecuentemente que se genera aquí en este congreso. Creo que algunos, por algunos encuentros que hemos tenido ya en los pasillos y tal, ya se ha subido a la burbuja, ¿no? Nosotros les invitamos a que esa burbuja la mantengan una vez que finalice el congreso y vamos a dar pruebas de que es posible mantener esa burbuja. También les había pedido a ellos que me mandaran algún dato por el que quisiera que los presentara y a mí me ha encantado una frase que me han mandado en el que decía: creo en las personas como motores de cambio y en la humanización de la asistencia como el verdadero valor que debe impregnar todas las instituciones. Creo que esta presentación es común para los cuatro, con lo cual ahorramos tiempo y le damos paso a ellos, que son los verdaderos protagonistas. La primera persona que nos va a hablar es Teresa Esteban, como les decía, viene de Galdacao y es una de las primeras unidades de cuidados intensivos certificadas en buenas prácticas de humanización. Y eso significa que hace un tiempo se desarrolló un manual de buenas prácticas de humanización en cuidados intensivos. Ellos, en su unidad, les motivó la idea, decidieron subirse a la burbuja y mantenerse en ella. Se han mantenido en ella y se ha podido verificar que en su unidad en concreto se cumplen esas buenas prácticas. Y Teresa en concreto nos va a explicar cómo llevaron a cabo ese proceso y lo que a ti te apetezca. Bueno, yo una cosita primero, esto no me lo descuentes del tiempo, que somos amigos, ¿vale? Esto no, ¿eh? Mirad, uno cada vez que va a hablar en público... Ay, perdón. Uno, digo que cada vez que va a hablar en público, pues siempre tiene mucho miedo, ¿no?, de que la gente empiece a bostezar, ¿no?, porque eso es señal de aburrimiento. Y más a estas horas, a las 3 de la tarde, con el estómago lleno, ¿no?, lo que nos produce pues es nuestra típica siesta. Pero no preocuparos, porque hay un estudio y evidencia científica, que es muy importante. Hay un estudio, creo que es de la Universidad de Pensilvania, que dice que el bostezo muestra empatía y que además agudiza. Vale, pues que podéis bostezar, que no hay ningún problema, ¿vale? Eso es lo que quería deciros. Bueno, y voy. Mirad, os voy a presentar el plan de humanización de la unidad de críticos de la OSI Barrualde de Galdacano, porque como habéis visto, pues nosotros pensamos que todo lo humano pues es asunto nuestro. ¿Y dónde está? Esto no pasa ahí. Mirad, esto es la OSI Barrualde de Galdacano, que es verdad que nadie la conoce, es una organización sanitaria integrada, está en el territorio de Vizcaya, en la comarca interior y tiene mucha dispersión geográfica, ¿vale? Nosotros, el Hospital de Galdacano, que es el hospital de referencia y como veis tenemos un entorno
pues óptimo. Es un hospital de agudos general con 383 camas. Y aquí en la primera planta está la UCI. Y esta UCI tiene 15 bosses, 14 habilitados para ingresos y uno para procedimientos. Y la media de ingresos son unos 690 al año. Eso es lo que tuvimos el año pasado. ¿Cómo fueron nuestros inicios? Pues mirad, nosotros comenzamos en el 2016, nos juntamos una facultativa, Virginia, que está por ahí sentada, y yo, y dábamos ideas de la humanización que podíamos hacer, y cogimos esta definición como podíamos haber cogido cualquier otra. Es una definición de Juan Carlos Bermejo, que hemos tenido la suerte de oírlo esta mañana. Humanizar la asistencia sanitaria, actitud mental, afectiva y moral que obliga al profesional a repensar sus esquemas mentales y a remodelar costumbres de intervención para que se orienten hacia el bien del enfermo. Bueno, seguimos así las dos haciendo alguna cosilla y ya en enero del 2018 constituimos un grupo de humanización. El jefe de servicio, el médico, ella, supervisora y yo misma. Y de aquí nace el proyecto. Nace el proyecto porque pensamos que en la lucha por la supervivencia, en la lucha de la supervivencia, en la UCI sobre todo, cabe la humanización de los cuidados, la humanización de la asistencia sanitaria. Y estos fueron nuestros comienzos, con unos objetivos, unos requisitos y un análisis de AFO. Nuestros objetivos, uno general y muy claro que teníamos, conseguir mayor cercanía, comprensión, afectividad y ternura, incrementando nuestra capacidad de autocrítica y perseverando en nuestro permanente afán de mejora. Y además teníamos unos objetivos específicos: flexibilizar el horario de visitas, promover la presencia y participación de la familia, mejorar la comunicación a todos los niveles, garantizar el confort del paciente también en todos los aspectos, dimensionar el impacto del síndrome de desgaste profesional y tratar de reducir las consecuencias negativas, estudiar el síndrome post-UCI en nuestros pacientes y familiares, asegurar los cuidados en todo momento y hasta el final de la vida y, por supuesto, también proporcionar estas estructuras más cómodas y confortables. Para saber en qué situación estábamos, antes de nada realizamos un análisis DAFO que nos diera la visión de lo que podíamos tener, nuestras debilidades y también nuestras fortalezas. Una vez realizado todo, lo que queríamos es que dos requisitos se quedaran para siempre fijados en nuestro plan. Uno de ellos es que se trata de un conjunto de medidas que integran todos los aspectos relacionados con la humanización. Plan de humanización, no medidas aisladas o particulares, ¿vale? Y luego, por otro lado, incluir a todos los implicados en la asistencia sanitaria, a pacientes, a familiares y a profesionales. Y dentro de estos, a todos los estamentos, y digo todas las personas. Y seguimos avanzando. En el 2018 pues, se presenta el plan a todo el resto de personal de la UCI. En el 2019 lo presentamos a la dirección y se solicita la posibilidad de acreditación por el producto UCI con H. La dirección nos autoriza el inicio del procedimiento de certificación y, bueno, nosotros seguimos llevando alguna serie de actividades hasta que, conscientes de que hay aspectos que podemos y debemos desarrollar, nos guiamos por las 7 líneas que comprenden el proyecto de humanización, el proyecto pues, que nos lidera Gaby, ¿no? Contamos en septiembre de ese mismo año, del 2019, la designación de 2 tutores, Maricruz Martín y Álvaro Ortega, que nos han guiado en todo este camino y a los que quiero agradecer públicamente porque seguramente que sin su ayuda nos hubiera costado mucho más y hubiera sido mucho más difícil. Continuamos. Como veis, hay 7 líneas estratégicas que cada una va a coincidir con los 7 objetivos específicos que teníamos y que son las 7 líneas que en ese momento había del plan UCI con H. Y este es nuestro plan integral de humanización de la UCI de la OSI Barrual de Galdacano. ¿Qué pasó? Pues que en el 2020, que era cuando nosotros queríamos haber conseguido esta certificación, nos dijeron: estáis en el más del 65% del cumplimiento tanto de las buenas prácticas obligatorias como de las elementales. Pero tuvimos que realizar una parada en bosses. ¿Qué pasó? Pues que vino la pandemia y aquello se paró. Pero también es cierto, y luego lo podemos debatir, que en este periodo hubo también algunas actividades y algunas acciones que tienen que ver mucho con la humanización. Retomamos el camino,
una vez que ya nos quitamos las mascarillas, por lo menos en el mayor de los sitios, no en las UCIs. Y en septiembre del 2021 se retoma la certificación, incorporando nuevas acciones a las líneas estratégicas, pero también poniendo en valor mucho del trabajo que ya se hacía, pero que había que documentar. Al día de hoy lo hemos normalizado y lo tenemos integrado en nuestra actividad, pero supuso un cambio importante. Me voy a ceñir al plan. La primera, UCI de puertas abiertas. Aquí deciros que lo que quiero reseñaros es que ampliamos el horario de visitas. Teníamos solo 1 hora por la mañana y otra por la tarde y pasamos de 2 horas a la mañana a 5 por la tarde y ahora lo que pretendemos es que sea desde las 12 de la mañana hasta las 9 ininterrumpidamente, además de las excepciones que siempre hacemos. En cuanto a esta misma línea, pero en la otra de sus ramas, la presencia y participación de los familiares en los cuidados, pues elaboramos una guía para familiares y personas allegadas que pueden consultarse a través de un QR, ¿no?, en el móvil. Está siempre a disposición tanto en documento, en la unidad, en cada voz, como ya os digo, a través de este QR. Y luego realizamos un protocolo asistencial de atención a la familia, pues con 4 apartados importantes: la información, el acompañamiento familiar, la participación de la familia en las actividades a través de la escuela de familias y la necesidad de apoyo psicológico de estos familiares. Comunicación, una línea tan importante que siempre nos trae problemas. Pues 2 protocolos importantes: traspaso de la información, que lo que hicimos es la transmisión de información interdisciplinar, protocolizarla, y también un protocolo de comunicación del paciente ingresado, valorando la deglución y la fonación, sobre todo de cara al alta. Y bienestar del paciente. Fijaros, aquí, en estas circunstancias, también podemos hablar de bienestar y también podemos hablar de humanización. Igualmente, llevamos a cabo pues, estas gráficas para saber dónde nos movíamos y tuvimos 4 aspectos en esta línea. Protocolizar la movilización precoz, siempre que fuera posible había que cuestionarse, posibilidad de deambulación dentro del BOS, inicio precoz de la fisioterapia y, si es posible, en presencia del familiar y facilitando su participación, evitar siempre las medidas de sujeción mecánicas y solo en casos excepcionales, ¿vale? Otro de los apartados era la promoción de la autonomía del paciente, que bueno, ha querido poner solo la adquisición de un VC portátil. Nosotros no podemos, en estos momentos, no podíamos poner un baño en cada BOS, pero esto, pues la verdad, parece una tontería, pues facilitó mucho y la gente y los pacientes lo han agradecido mucho. Otro de los aspectos, el bienestar psicológico, pues tenemos la biblioteca de UCI, pues que cuenta con pasatiempos, con libros y los paseos que curan. Y siempre que es necesario, pues vamos a pasar una hoja de consulta a psiquiatría. En cuanto al bienestar ambiental y al descanso nocturno, pues se han instalado 3 dispositivos de ruido, las famosas orejas que se ponen rojas cuando aquello parece un mercado, y el protocolo de descanso nocturno con una checklist que, bueno, pues nada, os he puesto sin más, ¿vale? Pero que también lo llegamos a protocolizar. Mirar paseos que curan. También sacamos con ventilación mecánica y ellos también, porque ellos también son importantes, ¿vale? No entran las mascotas dentro de la unidad, pero sí se acercan cuando vamos a pasear, porque son uno más en la familia. Cuidados al profesional. Importantísimo, la otra, tercera pata, o la primera o la segunda, la que queráis, de la humanización. Reconocer el trabajo y el esfuerzo, porque sin ellos era imposible, sin todo el equipo, llegar a implantar este plan. Y en este aspecto, en el 2018 llevamos a cabo un estudio de síndrome de burnout, ¿no? Y además valoramos también las pocas medidas que en aquel momento habíamos implementado de humanización, cómo habían afectado. El próximo año tenemos la premisa de volver a evaluar el desgaste profesional y tratar de reducir las consecuencias negativas, formación en habilidades no técnicas y fomento del trabajo multidisciplinar a través de equipos de trabajo que se van ocupando de diferentes temas. Y bueno, en momentos puntuales también se ha facilitado el apoyo emocional a través del servicio de psiquiatría. Síndrome post-UCI. ¿Qué os voy a contar yo que no os haya contado ya o que no nos haya contado esta mañana Wesley? O sea, imposible, más que él no sabe nadie.
Prevención, importantísima. Nosotros lo que hicimos fue la escala de analgesia, de sedación y delirio, hay que pasarlo una vez por turno. Protocolo de desconexión de ventilación mecánica, protocolo de movilización precoz y protocolo de paseos que ya os he comentado. Seguimiento de los pacientes susceptibles de que puedan padecer este tipo de síndrome y también de las familias. Y la consulta de PIS-UCI que estamos ahora desarrollándola. ¿Por qué? Pues porque sí es verdad que la supervivencia es muy alta, pero también es verdad que conlleva secuelas tan grandes que impide recuperar la vida anterior, la vida normal que tenía previa al ingreso. Ahí hay, como veis, unos tantos por cientos muy elevados, o sea, un 33% no va a trabajar nunca o un 20% después de 10 años sigue presentando trastorno de estrés postraumático. Nuestros objetivos con estas consultas era evaluar las secuelas al ingreso, ¿no? Mejorar la atención de los pacientes y familiares y coordinar las ayudas que puedan necesitar en cada momento. La línea al final de la vida, la línea 6. Llegamos a realizar un protocolo de cuidados al final de la vida con dos vertientes. Por un lado, el paciente, la importancia del registro de las decisiones en el evolutivo médico, en enfermería, en los gadgets habilitados para ellos, la planificación compartida de la atención, que esto nos daría para otra mesa solo, registro legal de las voluntades anticipadas, del documento de voluntades anticipadas, la consulta al comité, las alertas de no iniciar reanimación o de limitación del esfuerzo terapéutico, las alertas de la limitación del soporte vital, bueno, las medidas de confort y luego la atención a los familiares y allegados. No vamos a poder dejar que hagan su duelo porque lo necesitan y es así, pero sí podemos facilitar la despedida, podemos acoger a los familiares, acompañarlos y satisfacer sus necesidades. Infraestructura humana. Bueno, hemos llevado a cabo numerosas, como veis, modificaciones dentro de la unidad, unas muy nimias, como comprar una percha o una silla, pero otras más importantes como las salas de espera. No me paro porque no tengo tiempo. ¿Y dónde estamos? Pues mirar, hemos conseguido llevar a cabo 142 acciones marcadas en las 7 líneas de las 160. En junio del 2022 nos pasaron la auditoría a AENOR y en septiembre de este año pasado nos otorgaron la certificación con un nivel avanzado por el cumplimiento de buenas prácticas en humanización en cuidados intensivos, tanto por parte de AENOR como por parte del proyecto UCI con H. Esta es que nosotros tenemos un cariño especial a esta foto y no podía dejar de ponerla. Además, en diciembre de este último pasado nos otorgaron el premio Betting Class, el mejor proyecto de humanización de la sanidad, de la asistencia sanitaria, que también creo que es importante. ¿Y llegamos a meta? Pues no. No vamos a llegar a meta todavía. Seguimos porque esto no puede parar. Porque pretendemos crear una UCI cercana, crear una UCI cercana, comunicativa, íntima, informativa, dinámica, respetuosa, sosegada, flexible, participativa y atenta. Porque creemos, de verdad que lo creemos, que un plan de humanización elaborado por un grupo multidisciplinar que recoge y da respuesta a las necesidades humanas y emocionales de los 3 grupos implicados, logra una UCI que avanza tecnológicamente, pero lo hace de forma profesional y humana. Este plan no es un proyecto estático, sino que va creciendo y conformándose en la medida que se acomoda y se ajusta a las necesidades, a esas necesidades. Además, no es un proyecto que surge del momento como una respuesta a una moda, es algo sólido, sin demagogia, que va tejiendo sus redes y expandiéndose en la medida que todos nos unimos a ella y lo llevamos a cabo, centrándonos en la persona, ni en la enfermedad ni en el paciente, en la persona y su narrativa, en su bibliografía. El proyecto requiere la participación conjunta de todos los estamentos y de todo el personal, lo que nos lleva a afirmar que todos los profesionales del servicio contribuimos a humanizar la asistencia sanitaria. Estos son más de 100 personas que trabajan en este servicio, con las direcciones, con todos incluidos. Sin ellos sería imposible implantar este plan. Y
siempre utilizo esta misma frase que creo que nos viene muy bien también en este congreso, ¿no? Uno probablemente llegue más rápido donde se proponga, pero todos juntos, todos nosotros juntos, podemos llegar muchos más lejos. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. Te has sobrado un minuto, si quieres, ¿eh? Bueno, como habrán podido comprobar, la labor de Teresa no es exclusivamente de Teresa. Decía que estaba Virginia por ahí, yo la he visto, está allí, pero tampoco es labor de Teresa y Virginia solo, sino que es la labor de un gran equipo y en este caso hay una diferencia con el resto de participantes que van a intervenir ahora. Es un equipo de una unidad en concreto que juntos deciden transformar la realidad de su unidad en concreto, ¿no? Y esa transformación se ha producido, la burbuja se ha mantenido ahí arriba, ¿no? La labor del resto de participantes, pues también es una labor de equipo. Y Ana Eva en concreto forma parte de un equipo que se llama EVEN. Y ustedes dirán, ¿eso de EVEN qué es lo que es? Expertos en vejiga neurógena. Y dirán, ¿y qué tiene que ver la vejiga neurógena con la humanización? Pues friki hay en todos lados. Y aquí tenemos a una friki, ¿no? En este caso, tanto EVEN como Gesto, que es el grupo al que pertenece Eugenia, que nos hablará a continuación, son grupos estables de profesionales que no forman parte de una unidad, sino que forman parte de muchas unidades. Expertos que llevan trabajando durante mucho tiempo en otras parcelas y que decidieron en un momento determinado ocuparse también de la parte de humanización. Y todo ello ha sido posible pues, al apoyo de Hollister, que ha estado detrás durante muchos años, incentivando el que tomaran ese rumbo y propiciando el que esto llegara a buen término, ¿no? Ana Eva, no te robo más tiempo. Muchas gracias. Ay, eso no era lo que yo quería poner. Bueno, pues en primer lugar, agradezco a Gaby Era y a José Manuel Velasco que nos hayan permitido visualizar este proyecto, un proyecto que surge de la ilusión y el empeño de muchas personas que están por aquí delante y que pensamos en que se pueden hacer bien las cosas. Y también os agradezco a vosotros compartir estos momentos en este evento, que la verdad no sabía yo que había tanto loco suelto, que se dedica a lo mismo y me encanta. Bueno, pues os voy a contar cómo empezamos nosotros a construir este manual de buenas prácticas. La lesión medular es una patología compleja, ya que la médula espinal es la parte del sistema nervioso central que lleva la información al cerebro para que se produzca el movimiento. Si se produce una lesión medular, esta información se interrumpe, y se produce alteración en el sistema motor y sensitivo. Dependiendo de dónde sea la lesión, puede abocar a una paraplegia o una tetraplegia. Las lesiones pueden ser completas e incompletas. Y además de las alteraciones, como he dicho, sensitivas y motoras, pues también se producen alteraciones y complicaciones sexuales, urológicas, intestinales y algunas otras complicaciones médicas. Esto conlleva a diferentes niveles de dependencia. En España se producen de 2 o 3 casos por cada 100.000 habitantes. Estos son nuestros pacientes, personas que han pasado por un proceso disruptivo en sus vidas. Personas que a la complejidad de sus cuidados se les suman esa gran carga emocional de duelo y adaptación a esa nueva situación a la que se enfrentan ellos y sus familias. Es por esto que detrás de cada puerta de nuestras habitaciones hay una gran tragedia, pero a la vez una historia de superación. Este gran impacto emocional que produce esta discapacidad no solo afecta a los pacientes y a sus familias, sino que también afecta a los profesionales que les atendemos, porque son pacientes de larga estancia y se producen situaciones de convivencia entre los pacientes, la familia y nosotros los profesionales. Esto hace necesario que se conformen servicios de rehabilitación integrales que vayan más allá del aspecto funcional y que tengan en cuenta la reinserción social. En las unidades de lesionados medulares atendemos al paciente de forma integral y tenemos en cuenta no solo todo lo relativo a la salud, sino a todo lo que tiene que ver con su vida diaria. Se atiende al paciente de forma biopsicosocial en todas sus dimensiones y también en todo lo que tiene que ver con su entorno. En España existen 13 unidades de lesionados medulares y son unidades con alta especialización y tecnificación y con un personal altamente cualificado y que trabaja de forma multidisciplinar.
Pues bien, con este caldo de cultivo, en el 2016, con objeto de poner en común pues, trabajo e intercambio de buenas prácticas, se forma un grupo multidisciplinar para el abordaje de la vejiga neurógena, que es uno de los caballos de batalla de nuestras unidades. Y surge así el panel EVEN, formado por integrantes de todas las unidades de lesionados medulares de España. En los 3 años siguientes, pues presentamos trabajos en común que concurren en varias ponencias en los congresos de nuestra especialidad. Ya anteriormente, Gaby Heras, que estaba por ahí antes, pues liderando el proyecto de humanización de los cuidados intensivos, funda el proyecto UCI. Esto da un giro a los cuidados intensivos en España y en Latinoamérica. Se empieza a hablar de humanización en espacios cerrados y altamente tecnificados. En 2018, EVEN propone un proyecto de humanización que es el primer, y nace así Humanízale, el primer proyecto integral de humanización de cuidados dirigido a las unidades de lesionados medulares. En 2019, junto con Hollister y el proyecto UCI, llegamos a un acuerdo de colaboración y queríamos embarcarnos en este proyecto. Ya en 2020 se lanza la Guía 2020 con las primeras pinceladas en prácticas humanizadas en las unidades de lesionados medulares. Gracias a Hollister y al proyecto UCI, se realizó una formación masiva a todos los integrantes de la unidad de lesionados medulares y con objeto de normalizar todas estas prácticas que nosotros ya llevábamos ese camino hecho. Y he aquí el testimonio de una de nuestras coordinadoras, Natacha, que está aquí con nosotros, la jefa de la unidad de lesionados medulares de Los Madroños, de aquí de Madrid, que destaca el hecho de rodearse con gente que de verdad quiere cambiar las cosas. Y dice así: me hace sentir que sí se puede cambiar las cosas, hacerlo mejor, ser mejor. Y de eso se trata. Pues bien, se conforma un grupo de trabajo y empezamos a elaborar nuestro manual con tormenta de ideas en principio y se consigue integrarlo todo en 9 líneas estratégicas. Nuestro objetivo era conformar en un solo documento todas esas líneas de actuación que aseguren y garanticen la humanización de nuestra asistencia. Y después de varios meses de trabajo en red y por videoconferencia, surge nuestro manual con 145 buenas prácticas y, como digo, 9 líneas estratégicas, clasificadas las buenas prácticas en básicas o esenciales, avanzadas y deseables. 9 líneas que contemplan aspectos importantes para poder realizar una práctica humanizada. La primera línea habla del equipo. Los profesionales sanitarios no podemos ser vistos por los pacientes y sus familias como personas que le van a realizar una serie de tareas, sino como un grupo cohesionado de trabajo con un objetivo común, su mejoría clínica. Y todos los integrantes de ese equipo multidisciplinar tienen que tener un objetivo claro en la consecución del objetivo común, que es la mejoría del paciente. De todos los habitantes de un hospital, los únicos que queremos estar allí somos nosotros los profesionales, porque los pacientes no quieren estar allí. Los pacientes vienen porque tienen un problema de salud. Para ellos es un no lugar. Y si encima les quitamos su ropa, les despojamos de sus pertenencias, les ponemos un horario de visita para ver a sus seres queridos. Y además, para colmo, les llamamos 232 cama 2. ¿Alguien de vosotros conoce a alguien en vuestro entorno que se llame 232? Es súper fuerte. Los pacientes tienen un nombre, tienen una identidad, tienen una historia. Se llaman Juan Jiménez, Pedro Ramírez y son tratados por personas con nombre y apellido como Ana Eva Granado, Chus Cobos, Ana Santana. Eso es así. Y los pacientes necesitan tener personal de referencia con nombre y apellido a los que dirigirse cuando tienen dudas. Y si alguno de vosotros se encontrara en una situación de vulnerabilidad, ¿cómo os gustaría que fuera la persona que os tratase? ¿Así? ¿Te parece que os está perdonando la vida? O así, una persona cercana que se acerca a ti y te toca y te dice cómo te encuentras y sobre todo, ¿qué necesitas? Pues ya lo han comentado aquí algunos de los compañeros que se han subido a este escenario. Hay que tratar al otro como nos gustaría que nos tratasen a nosotros.
La segunda línea habla del bienestar, pero del bienestar no solo de los pacientes, sino también de la familia que vive con él todo este proceso. Si alguno de nosotros, cuando hay una situación de estrés, por ejemplo, un viaje o un examen, o yo, por ejemplo, preparándome esta memoria, esta ponencia, que no he podido conciliar el sueño, pues imaginaros esas personas que van a ese sitio extraño, donde no pueden llevar a cabo sus rutinas para descansar. No es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, iniciativas como, por ejemplo, adherirse al proyecto Sueñón, algunos de los pósters también tenían otros proyectos también sobre el descanso, pues pueden servir. Debemos de adecuar los cuidados al ritmo de sueño de nuestros pacientes. Y otra pregunta, ¿alguno de vosotros ha pasado alguna vez una noche cuidando a algún familiar en un hospital? ¿A que no sabíais dónde poner los pies? La noche se hace eterna. Pues imaginaros no una noche, sino varios meses. Pues también iniciativas como, por ejemplo, nuestros sillones azules que se hacen cama, pues la verdad que son bastante confortables para nuestras cuidadoras que se tiran muchísimos meses con ellos. La tercera línea habla de la integración de la familia en el equipo de cuidado. Los pacientes, cuando llegan al hospital, para ellos es un ambiente extraño. Para nosotros es chulo, porque yo llego al hospital y digo, casa, pues mi sitio. Pero para ellos no es su sitio y es un sitio extraño y tienen miedo. ¿Y qué se hará aquí? ¿Qué me van a hacer esto? ¿Para qué servirá? Pues, por ejemplo, cosas fáciles como un manual de acogida donde resuelva tus dudas, todas las dudas sobre todo lo que te van a hacer, la rutina normal y todo lo que tenga que ver con el entorno, pues puede ayudar a facilitar, disminuir estos miedos. Y un plan de formación adecuado en cuidados básicos a la familia. Mira, esta es Lola y su madre, Loli. Cuando subió Lola a la planta, después de la UCI, pues su madre estaba todo el día enfadada. Su madre, no sabíamos cómo dirigirnos a ella, porque es que ni nos miraba. Lo que le pasaba a Loli era que ella había cuidado siempre a su hija, pero ahora no sabía cómo hacerlo. En el momento en que nosotros enseñamos a Loli todos los cuidados básicos que Lola necesitaba, la faz de esa madre cambió y os aseguro que eso fue para nosotros una satisfacción grandísima. La familia no podemos aislarla del paciente, el paciente no está solo, bueno, algunos sí, pero no siempre. La familia tenemos que imbricarlos y hacerlos partícipes del equipo de cuidado. Os presento a Quisco. Quisco es un chaval de 35 años que tras un accidente de moto sufrió una tetraplegia incompleta. El mismo día que Quisco se estaba interviniendo para fijar su columna, nació su hijo Hugo, María José de Albo. La auxiliar del despertar fue la que le dio la noticia a Quisco. Os puedo asegurar que todo el servicio se volcó para que Quisco tuviera a su hijo en su brazo a los pocos días de nacer. Y desde entonces Quisco formaba parte de la unidad todo el rato. Ahora ya, gracias a Dios, están los 3 de alta. La cuarta línea habla de la comunicación. Los profesionales sanitarios no podemos, la comunicación no debe existir para que los profesionales sanitarios recojan información para lo que nos sirva para nuestras funciones, sino que debe de servir para que el paciente se sienta escuchado, para que comprenda toda la situación de su enfermedad y para que sea copartícipe de su atención. Es por esto que es muy importante que los profesionales recibamos formación en habilidades de comunicación efectiva. Los fallos en comunicación provocan problemas entre los propios profesionales, entre los pacientes, entre las familias. Problemas y además provocan eventos adversos. Los eventos adversos aumentan la estancia, ponen en peligro la vida del paciente y también aumentan el coste. Es importante que la comunicación sea clara, directa y eficaz y consensuada por el equipo, de manera que se pueda hacer una atención individual a cada paciente y su familia. La quinta línea va dirigida a los cuidados al profesional. Los profesionales sanitarios somos personas que cuidamos a otras personas. Y en ese ambiente de trabajo donde pasamos tanto tiempo, necesitamos sentirnos bien, necesitamos ir a trabajar con alegría, necesitamos ir a trabajar con ilusión, que se tengan en cuenta nuestras cosas, que se tengan en cuenta nuestras lagunas de información y que se nos facilite esa formación. Pero también que se tengan en cuenta nuestros cumpleaños, nuestras jubilaciones y cualquier evento. Eso es fundamental. Y también es fundamental
que se pongan en marcha actividades externas, porque eso cohesiona al equipo. Mirad, nosotros este año hemos organizado un curso de fotografía por pareja y la verdad que nos ha ido súper bien. Este año no sé lo que estamos organizando, pero ahí está Ausi, que ya seguro que le está dando vuelta a su cabecita. Muy bien. Bueno, la sexta línea va encaminada al síndrome post-UCI, del que ya se ha hablado tanto, y no me voy a meter mucho, pero sí os contaré que si se hace un protocolo post-UCI, debe de estar consensuado con el otro lugar donde vaya el paciente, porque los tratamientos deben de estar consensuados entre los dos espacios, la UCI y la planta en este caso, ¿no? Para que se haga una continuidad, para que se prevengan las complicaciones. Nuestros pacientes, como ya os he comentado, pasan después de un evento traumático, pasan una temporada en la UCI y ahora no quieren irse de allí porque se sienten seguros, les da miedo ahora irse a otro sitio y no saben quién los va a tratar. Esto es normal. Mira, este es Gonzalo y esta es su enfermera Nani. Gonzalo tenía un miedo horroroso a salir de la UCI. Es importante que los profesionales vayamos allí a la UCI a conocer al paciente, a presentarnos y a decirle quiénes somos. Gonzalo tenía miedo porque él creía que en la planta no íbamos a saber manejar su respirador. Y entonces decía, allí me voy a morir seguro. Y esta gente no sabe qué es lo que van a hacer conmigo. Mira qué sonrisa. Esta foto a mí me encanta. Bueno, y la séptima línea habla de la planificación al alta. La planificación al alta es el proceso mediante el cual se prepara la vuelta del paciente y su familia a su entorno. Esto muchas veces cuesta trabajo porque el paciente también se siente seguro y no se quiere ir, pero hay que facilitarle todo esto y disminuirle los miedos. Es muy importante que se contacte con el otro nivel de atención, con atención primaria, para que se haga una valoración de la vivienda, una valoración del entorno, una valoración de todos los recursos que se necesitan y que todo esto se consensúe con el paciente y con la familia. La planificación al alta, por supuesto, no se hace 2 días antes de que el paciente se vaya. La planificación al alta se hace con mucho tiempo antes y el paciente se van consensuando todas estas cosas con él. Todo es importante que se realice una continuidad de cuidado. Si estamos presentando un manual de buenas prácticas, no podíamos dejar atrás en los cuidados al final de la vida, que también se ha hablado bastante y también en algún taller. Es muy importante que en todas las unidades exista un protocolo sobre este tema y que se tenga en cuenta las medidas de confort, el acompañamiento y el tratamiento de los síntomas, sobre todo del dolor, y sobre todo que se tengan en cuenta las decisiones del paciente. Y la novela línea habla de los espacios humanizados, que me ha encantado la comunicación del proyecto DOMU, que ya a ver si me entero de algunas cosillas más. ¿Alguno de vosotros ha jugado al juego de los Sims? Engancháis. Bueno, pues hay una extensión que lo que hace es crear unas casas chulísimas, ¿no? Estos muñequitos tienen encima de su cabeza como un rombo que cuando se pone verde es que la situación es genial, que es de 10. Yo cuando veo algo súper chulo pues digo, esto es sin 10. Pues de eso se trata. Si nosotros vamos a un sitio donde el ambiente, el alrededor es genial, pues nos sentimos muchísimo mejor, ¿no? Pues de eso se trata, de sentirnos muchísimo mejor. Mira, en Sevilla, el domingo empieza la feria. Pues nosotros ya bueno, me han mandado unos vídeos que ya tienen allí. La publicidad toca luego. Vale, que ya me tengo que ir. No, bueno, que podéis venir a ver Sevilla y su feria, vamos, que allí estamos. que así está Sevilla, mirad cómo está nuestra unidad. Todo llena de farolillos y tenemos hasta la lista de precios de los bollitos de leche, ¿no? que estamos dando. Bueno, el caso es que hay que disfrazar el entorno de la manera más agradable posible y todo esto. En Semana Santa hasta se cantan saetas, que ahí tenemos a Iván, y mirar nuestra procesión con los pasos hechos de goma eva. Nos disfrazamos en Halloween y bueno, en Navidad no os podéis ni imaginar todo el jaleo que tenemos allí liado, que estamos un mes de Navidad. Pero bueno, que fijaros que son cosas fáciles. Nos plantaron un muro delante de unas ventanas, pues hicimos un jardín vertical. Pues estuvimos detrás de los jardineros del hospital todo el rato y al final pues lo conseguimos. Lo que hablamos de los sillones, que también son confortables, y cosas sencillas, por ejemplo, poner algunos vinilos en las paredes, pues que también te hacen más agradable el entorno. Y, por ejemplo, ahí tenemos a Violeta y a Manoli, que parece que están paseando por la mezquita de Córdoba.
Pues bien, para concluir, la humanización de la asistencia es algo que los profesionales de la unidad de lesionados medulares debemos llevar a cabo procurando en todo momento un trato amable y dando tiempo a que el paciente y su familia, que también sufre con él, expresen todos sus sentimientos de negación, pacto y adaptación para así poder trabajar con ellos de cara a favorecer el autocuidado y la independencia aún en situaciones de gran dependencia. La autoevaluación es un proceso fundamental para poder conocer cuál es el grado de presencia de las buenas prácticas en humanización en las unidades de lesión medular de España para poder llevar a cabo una implantación e inicio de la certificación de la unidad de lesionados medulares y así poder hacer lo que han hecho nuestros compañeros que también ha explicado la chica de UCI. Pues bien, en la unidad de lesionados medulares, los profesionales y los pacientes recorremos este camino juntos. Y para concluir, quería hacer una reflexión. Si un proyecto funciona, una unidad funciona, un hospital funciona, es porque las personas que lo conforman lo hacen posible. Y todo esto no hubiera sido posible. Me ha dicho que no me iba a hacer caso si todo esto no hubiera la miraba, voy a ponerla nerviosa. No hubiera sido posible sin personas como ella. Algunos coordinadores de este manual y responsables de la unidad de lesionados medulares, me está poniendo nerviosa, de España. Y sin personas como los que conforman todos los equipos. Y ahora sí que es verdad que había alguien por ahí también en las exposiciones que había dicho que nos había picado un bicho de la humanización, pues yo creo que ahora cuando nos vayamos de aquí a nuestro lugar de trabajo lo que tenemos que hacer es pegarle a todo el mundo de alrededor el bicho ese, porque se trabaja mucho más a gusto. Así que muchas gracias y a ti también. Muchas gracias, Ana Eva. Si os fijáis, Ana Eva habla de Kiko, de María José, habla de nombres de personas, no de lesionados medulares que tienen una paraplegia no sé qué, sino que habla de gente. Y nos ha hablado también continuamente de buenas prácticas. Hoy es más fácil que hace unos cuantos meses que no existía este manual. Hoy sí existe este manual de buenas prácticas de humanización en la atención de pacientes con lesión medular y quien no lo tenga, pues puede conseguir algunos ejemplares que tenemos por aquí que ahora os dejaremos. Pero aparte, todos los manuales, estoy haciendo tiempo para que vayas para allá, todos los manuales que estamos citando y que vamos a seguir citando, los podéis descargar libre y gratuitamente desde la página de la Fundación hsanidad.org. Ahí están en formato PDF y, como decía Ana Eva, también es interesante que aquellos que trabajéis en esos ámbitos concretos de los que tienen relación con lo que se está exponiendo aquí, si queréis podéis hacer una autoevaluación del nivel de consecución de esas buenas prácticas que tenéis en vuestras unidades. Y todo esto era para presentaros a María Eugenia Zapatero, que, como decía antes, forma parte de un grupo de enfermeras estomaterapeutas que se juntaron también con el apoyo de Hollister, como decíamos anteriormente, para generar las buenas prácticas en humanización en la atención de los pacientes que tienen una ostomía. Tanto en el caso de Ana Eva, en el caso de Teresa, en el caso de Benji, en el caso de Jenny, esto no es fruto de la inspiración de una tarde de abril. Esto es fruto de mucho tiempo de trabajo, de muchas reflexiones durante la pandemia, de muchas reuniones con Zoom, algunas presenciales, unas disfrutando más, otras disfrutando menos, pero ha habido de todo, ¿no? Y hoy en día pues podemos celebrar el que tenemos estos documentos. Como tú quieras, Jenny. Vale, muchas gracias a todos. Bueno, deciros que en mi trabajo, bueno, este manual es un poco diferente, como dice José Manuel, a los otros, porque está basado en la consulta de ostomías, ¿vale? Fue fruto de, todas las estomaterapeutas de España, pues estábamos muy sensibilizadas con toda la problemática que lleva el paciente ostomizado, porque es un paciente que es invisible a la sociedad y es un paciente crónico y que tiene muchos problemas, sobre todo de autoestima y autoimagen. Entonces, junto con el proyecto UCI y con Gesto, que es el grupo donde estamos todas las estomaterapeutas de España, y con el apoyo de Hollister, pues quisimos también trabajar en tener nosotros un manual de buenas prácticas para la consulta de ostomías.
Bueno, un poco decir pues, que también hemos tenido el apoyo de la logística por la empresa Calani, el grupo de expertos de UCI, que Gaby, José Manuel y Taira, y como dentro del grupo de estomaterapeutas coordinamos Gemma Rontes y yo, y que además el grupo también lo configuraban 17 estomaterapeutas de todos los puntos de España. Como primeros pasos, para elaborar este manual nos basamos en un documento de consenso que realizamos todas las estomaterapeutas, en el cual salieron ya una serie de líneas, y en este documento se recogieron 144 propuestas que fueron entre las estomaterapeutas, los pacientes y los cuidadores. Bueno, decir eso, que colaboraron UCI y Gesto, y bueno, un poco deciros que la humanización que tiene objetivo que pacientes, familiares y profesionales se sientan cuidados en todos los ámbitos de su vida de forma global. Como primeros pasos, primero todo el grupo de estomaterapeutas nos formamos un poco en lo que era la humanización, porque no lo conocíamos. Bueno, habíamos oído hablar de ello, pero teníamos que tener más o menos todas las mismas bases. Como nos pilló justo que empezó la pandemia, lo tuvimos que hacer todo por remoto, vía online, junto con José Manuel, Gaby y Taira, que nos ayudaron en todo momento. Entonces, una vez formamos el grupo de expertos, entonces individualmente dividimos el trabajo, entonces hicimos una lectura crítica de varios documentos que se nos aportó, como el proyecto UCI de las UCIs y el de urgencias, que ya casi también estaba realizado. Y entonces ya a raíz de esto hubo la propuesta de las líneas que pensábamos que debería tener nuestro documento. De este documento, al final, obtuvimos 7 líneas estratégicas: bienestar del paciente, presencia y participación de los familiares en los cuidados del paciente estomizado, comunicación, afrontamiento posostomía, arquitectura y infraestructura humana, cuidados al profesional y cuidados al final de vida. Varios ya también los han comentado las compañeras anteriormente. El bienestar del paciente, no solo del paciente, también de los familiares y de los profesionales. En la presencia y participación de los familiares, bueno, ya sabéis que un paciente estomizado, sobre todo lo más importante, es la educación al paciente y a la familia. La comunicación, pues también un poco lo que se ha comentado, ¿no? No comunicación solo con el paciente y la familia, sino también entre profesionales. Y una parte muy importante que nosotros, sobre todo se trabaja mucho en la consulta, es el afrontamiento posostomía, porque bueno, el paciente llega a casa y a veces pues es cuando empiezan a surgir los problemas, ¿no? Sobre todo la piel peristomal es lo que más sufren el paciente. Eso, si tienen problemas, entonces eso les conlleva que no quieren salir de casa, y eso es una de las partes que hemos desarrollado más en el documento, porque vemos que es lo que más influye en el día a día del paciente y la familia. Luego también hay problemas de arquitectura. ¿Por qué? Porque bueno, la consulta pues necesita tener unas cualidades, ¿no? Una camilla o un sitio donde el paciente se preserva su intimidad y donde tengas todo el material que necesitas, aquello que tú le puedas aportar. Y luego, pues también, en el caso de pacientes ostomizados, es muy importante que cerca de la consulta tengan un baño adaptado. En realidad no es un baño muy espectacular, sino simplemente pues, que tenga un váter, ¿no? Que esté a la altura, un espejo grande y un sitio donde ellos puedan colocar el material. Pero sería indispensable, para cumplir como buenas prácticas, tenerlo. Luego, cuidados al profesional, pues lo que hemos comentado, ¿no? Que entre nosotros, para poder cuidar a nuestros pacientes, también nos tenemos que cuidar a nosotros mismos.
Y luego cuidados al final de la vida, pues porque desgraciadamente son pacientes crónicos, un 80% de los pacientes son pacientes neoplásicos y bueno, a veces el proceso pues desencadena a que también bueno, están a final de vida. Entonces también hay que apoyarlos, con lo cual también pensamos que tiene que estar como una de nuestras líneas en nuestro documento. Del primer boceto que se realizó, se establecieron indicadores generales y específicos y esto fue fruto de reflexiones y experiencias previas que hacíamos las estomaterapeutas de cómo queríamos que se humanizara esta área. De este primer boceto se obtuvieron 143 buenas prácticas y se pasaron a unos formularios donde se volvió a hacer un análisis y se elaboró y eligieron una serie de indicadores. Y ya una vez finalizado, me parece que me he pasado varias, ¿no? Sí. Perdonad, ¿eh? Ahora. De este primer boceto, de estas 143, se volvió a pasar una revisión y se obtuvieron 65 buenas prácticas y al finalmente se consensuaron 64 y entonces se categorizaron en esenciales y deseables. Las esenciales son aquellas que se consideran que tienen que estar presentes en una consulta humanizada y las deseables son aquellas que aportarían un plus a más a la consulta. De nuevo se volvió a hacer una segunda categorización de las prácticas esenciales como obligatorias o no obligatorias. Y finalmente se realizó otra nueva revisión del manual por todos los participantes del proyecto. Se aportó la bibliografía. El manual se leyó por asesores expertos, asociaciones de pacientes, y entonces ya se elaboró y se maquetó el manual y ya finalmente el año pasado, en Sevilla, en marzo, fue que se presentó para todos los expertos en ostomía. Y bueno, más o menos esto es lo que os quería explicar en cuanto a la elaboración del manual. Ahora nos quedará acabarlo de presentar a todas las comunidades y bueno, y ponerlo y aquellas personas que lo quieran poner en marcha, pues supongo que tendrán que cumplir los requisitos que están recogidos en el manual y bueno, como ha explicado la compañera Maite, pues habrá que también dentro de los equipos, pues las personas que tendrán que desarrollar toda esa parte para la acreditación. Y os enseño aquí mi hospital, allí en Badalona. Esta es mi correo personal, si alguien me necesita para siguientes proyectos, otros manuales de otras especialidades. Y nada, daros las gracias a todos por escucharme. Gracias. Muchas gracias, Jenny. Pues Jenny también nos ha hablado de buenas prácticas y también pueden descargar ese manual de la misma página que le hemos comentado, hsanidad.org. Y si se fijan, Jenny nos había hablado de que en el proceso, al principio, habían seleccionado estos expertos 145 buenas prácticas. Después de ese refinamiento posterior se quedaron en 64. Y eso tiene su sentido, porque al final lo que contienen estos manuales son realmente acciones, hechos que pueden ser trasladados a la práctica y que además se pueden medir, ¿no? Y eso evita el que sean manuales filosóficos donde encontramos probablemente humo, pero no hechos, ¿no? Y ya aprovecho para decirles que a nosotros nos gusta mucho un hashtag que dice hechos, no humo. Y esta mañana se ha introducido el concepto de humanización y creo que es palpable que lo que se está presentando aquí no tiene nada que ver con ese humo, sino que son hechos reales que propician transformaciones reales.
Y en ese sentido me gustaría rescatar una frase que Gaby siempre decía al principio cuando empezábamos a hablar de todo esto, y él decía, si en las unidades de cuidados intensivos somos capaces de propiciar ese cambio, en el resto del hospital está tirado, ¿no? En el resto menos en urgencias. Porque creo que todos los que hemos estado en urgencias es el primer momento y el momento más claro donde identificamos que tenemos mucho por hacer, ¿no? Y en ese escenario pues encontraba Benjamín Yáñez cuando hace ya muchos años empezábamos a hablar. Le voy a contar un secreto. Si Benji me llama, en mi teléfono aparece la foto de una chica. No sabemos quién es, pero yo ya temía que me llamara porque si mi mujer estaba delante diría, este tío ha cambiado el nombre, ha puesto el nombre de un chico, pero tendrá algo por ahí porque es una chica la que sale, ¿no? Así que, bueno, hablábamos mucho, pero hablábamos también con cierta precaución. Bueno. Y en ese contexto de urgencias, pues apareció Benji interesado con este movimiento y ya él nos contará en qué quedó todo esto. Bueno, se oye por detrás. Y por delante. Yo voy a pedir un favor al técnico, que encienda la luz, ¿no? Estamos aquí en excesiva intimidad, ¿no? ¿La encendemos un poquito? Sí. No. Y por detrás un poquito. Bueno, pues nada. Ahora mejor, ¿no? Yo creo que sí. Así os puedo ver la cara a todos. Yo antes de nada quería dar las gracias a la Fundación Humanizando la Sanidad y especialmente se lo quiero dar a título personal a Gaby Era y a José Manuel Velasco. Nunca lo he hecho públicamente, lo hago hoy. Creo que no es el mejor sitio, es el mejor sitio y el mejor contexto para poder hacerlo, porque a lo largo de estos 2 años y medio nos ha estado acompañando al proyecto H Urgencias en momentos muy difíciles, ¿no? Quiero también felicitar a mis excelentes compañeras por su excelente ponencia, ¿no? Y sobre todo, quiero daros las gracias a ustedes y este aplauso va por vosotros, porque sin esto no sería posible. Dicho esto, yo les invito, si me deja el proyector. Ahora va a empezar, ¿no? Yo les invito a un viaje apasionante por una realidad compleja que son los servicios de urgencias hospitalarios. Y yo simplemente le voy a pedir un pequeño favor, y es que reflexionen sobre si es necesario humanizar los servicios de urgencia hospitalarios. ¿Por qué? Porque creo que es una cuestión básica preguntarnos esto para dar respuesta a la creación de un manual de buenas prácticas. Como el viaje es un viaje express, ya hemos llegado a la primera parada, a los servicios de urgencia hospitalarios. Si yo les dijera, busquen en su cabeza una imagen de un servicio de urgencia hospitalaria y busquen una palabra que se relacione con esa imagen. A mí la primera imagen que se me viene es esta. Y la palabra que asocio es el hacinamiento. Mucha gente en un espacio pequeño, donde el ecosistema que hay es muy complejo, hay personas muy heterogéneas, con roles muy diferentes, con dependencia de muchas áreas, donde, créanme, vierten la deficiencia del sistema sanitario, donde los recursos materiales, humanos y organizativos no dan respuesta a las necesidades de atención. Claro. Y eso tiene una consecuencia directa, que es que nos están poniendo de manifiesto que existen problemas estructurales y este hacinamiento es reflejo de ello. Pero lo gracioso del hacinamiento es que está más que documentado que el hacinamiento aumenta la mortalidad. Es un factor para el burnout. Aumenta el gasto. ¿Qué problema hay? Que esto no se traslada a las acciones concretas que hacen que mejoren los servicios de urgencias hospitalarios. Y como el que no quiere la cosa, hemos llegado a nuestra segunda parada, la de los pacientes, los familiares y las cuidadoras. De nuevo le pido un ejercicio. Cojan 3 imágenes de un servicio de urgencia hospitalaria siendo un familiar, siendo un paciente
o siendo una cuidadora. Probablemente la imagen sea como esta, ¿no? Mucha gente en muy pocos sitios donde algún profesional sanitario la ha categorizado en función de la prioridad de asistencia que tenga, donde el tiempo devora el tiempo y donde cuestiones básicas no están cubiertas como el acompañamiento, la intimidad, el confort o el manejo del dolor. Y estos son aspectos que se retroalimentan lo uno a lo otro. ¿Y sabe lo que me dijo Mafalda cuando venía en el tren? Que lo urgente no deja tiempo a lo importante. ¿Qué es lo importante para los pacientes y los familiares? El trato empático y amable, ¿no? ¿Estáis conmigo o no? ¿No? ¿Sí? Que se le informe frecuentemente, que además se haga con un lenguaje claro, que se integre lo que es la toma de decisiones compartidas. Y ojo, el bienestar físico está bien, pero el bienestar emocional también es un elemento que es importante para los pacientes. Evidentemente son elementos que generan experiencias negativas en los pacientes, las faltas de habilidades comunicativas de los profesionales, las esperas, el manejo inadecuado del dolor, la falta de intimidad, privacidad y confort, y también un elemento clave, la despersonalización. Bien, ya hemos llegado a otra estación, casi que estamos acabando el viaje, y esta es la estación de los profesionales. Basta con echar un vistazo a cualquier periódico para saber cómo nos sentimos los profesionales en los servicios de urgencia hospitalaria. Ya no puedo más, además me pegan, me insultan, la demora llega a no sé cuántas horas. Claro, esto nos pone al filo del abismo. ¿Qué es lo que provoca esto? Pues esto genera entornos laborales poco saludables y que tiene consecuencias tanto en la salud física como en la salud mental de los profesionales. ¿Y cuáles son los elementos que hacen que en el contexto específico de los servicios de urgencia hospitalaria generen ambientes laborales poco saludables? La alta intensidad de la atención, la masificación de los servicios de urgencia, el hostigamiento, ¿no? O la hostilidad de pacientes y familiares, el no poder participar en la organización del servicio, el no reconocernos el trabajo, el tener dificultades para formarnos y a veces las propias faltas de habilidades que tenemos los profesionales cuando tenemos que gestionar esta situación donde los recursos y las demandas están tan desequilibrados y además tan frecuentemente que estamos en una situación de crisis crónica. Por su parte, ¿cuáles son los elementos que hacen ambientes saludables en el ámbito específico de la urgencia hospitalaria? Pues yo creo que son transversales a cualquier unidad, ¿no? Las condiciones laborales dignas, tener habilidades comunicativas, tener un liderazgo auténtico que favorezca la comunicación, que favorezca que los propios profesionales sean los generadores de acciones de mejora del servicio, que se les reconozca, que haya un sistema de recompensa y también es muy importante que se cuide la salud tanto física como mental de los profesionales. Claro, llegado a este punto, que estamos ya casi al final de esta primera etapa del viaje, habrá que retomar la pregunta. ¿Es necesario humanizar los servicios de urgencia hospitalarios? Como estamos en un congreso internacional, lo podéis decir en el idioma que queráis. Yo, como el único que manejo es el español, digo que sí, que creo que es necesario humanizar los servicios de urgencia hospitalarios. Y esto fue lo que nos llevó a 18 personas que conformaron un grupo interdisciplinar a pensar que era necesario crear el equipo H-Urgencia que nos permitiera dar respuesta a una realidad que tenía mucho margen de mejora, que eran los servicios de urgencia hospitalaria, y que la humanización podría ser esa herramienta, no es una varita mágica, pero es una herramienta que facilitara la transformación de la atención de la asistencia sanitaria en esta urgencia hospitalaria, situando el foco en lo importante, que son las personas. Claro, aquí teníamos otro problema. ¿Cómo operativizamos el concepto de humanización con acciones concretas, medibles y evaluables en el ámbito específico de la urgencia hospitalaria?
Y es cuando se inicia aquí un camino lleno de curvas, ¿no?, que empieza en octubre de 2019 y acaba en octubre de 2020, donde bajo el paraguas del proyecto UCI y con una metodología cualitativa de consenso de expertos, cumpliendo diferentes etapas, llegamos a la publicación de este manual de buenas prácticas de los servicios de urgencia hospitalaria. Además, quiero resaltar que se dio en un contexto muy difícil, ¿no?, que ralentizó la creación del manual, que fue la pandemia. Ya saben, esto de la pandemia en marzo de 2019, ¿no? Este manual tiene 169 buenas prácticas y se estructura con 32 apartados y con 7 líneas estratégicas. Estas 7 líneas estratégicas las conocen ustedes ya. El acompañamiento, ha quedado claro que el acompañamiento es básico para la mejora de los pacientes. La comunicación, pero la comunicación no solo la comunicación pacientes y familiares, sino la comunicación dentro del equipo y la propia interdependencia que tiene el servicio de urgencia hospitalaria con otras áreas precisa que también nos comuniquemos de manera fluida con otras áreas. El bienestar, ya el bienestar físico desde la perspectiva del dolor lo tenemos regulado según la experiencia de los pacientes, ¿no? Pero también el bienestar psicológico y el bienestar emocional, ¿no? Claro, si queremos cuidar a las personas, hay que cuidar al profesional. Es necesario saber cuál es la situación basal que tenemos, implementar medidas, generar espacios de encuentro de los profesionales, porque si no esto es inviable. Y esto sí que cambia con respecto al manual del proyecto UCI, porque se transformó los cuidados post-UCI por la vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque en los servicios de urgencia hospitalarios transitan los pacientes vulnerables y era necesario identificarlos y proporcionarles un circuito diferenciado. El 70% del ingreso en el contexto español de los servicios de urgencia hospitalarios provienen de la urgencia. Y el mayor número o la tasa de ingreso más alta que tienen los hospitales son de procesos crónicos que se reagudizan, que tienen asociados a pacientes, a personas, no me gusta hablar de pacientes, personas con necesidades de cuidado complejos. Y esto precisa también, de manera especial, el manejo de los pacientes al final de la vida. Los servicios de urgencia hospitalaria no es el mejor contexto para esto, pero si se produce, habrá que tener los recursos necesarios para dar respuesta a ello y la formación necesaria. Y habrá que cuidar al paciente, y habrá que cuidar al familiar y también a los profesionales los cuales nos enfrentamos a la muerte. Y sin una infraestructura que proporcione funcionabilidad, intimidad y privacidad, y que sea amable, esto también es difícil. Para que vean un poco el manual cogiendo como ejemplo la línea estratégica 1, esta línea estratégica 1 tiene 6 apartados. Si cogemos el apartado número 1, se define en este manual, cuando hablamos de sensibilización y formación del equipo asistencial, ¿a qué nos referimos? Hay 3 buenas prácticas que lo definen y además se categorizan como básica, avanzada y excelente. Esta categorización también de estas buenas prácticas difiere del manual del proyecto UCI y esto nos generó una discusión bastante seria entre nosotros. ¿Por qué? Porque el manual, además de descargarse gratuitamente, además de permitirte gratuitamente valorar el estado de administración de tu servicio de urgencia hospitalario, tiene también un objetivo y es que aquellas unidades que quieran iniciar un proceso de certificación lo puedan hacer. Por eso se categorizaron estas buenas prácticas. En este sentido, tengo que abrir un paréntesis y deciros que el proceso de certificación todavía estamos trabajando en él. Pero claro, empezamos de nuevo otro camino. ¿Por qué? Hicimos el manual, se publicó y podían haber dicho, bueno, tenemos el manual, estamos trabajando este proceso de certificación, pero entendíamos que si queríamos cambiar, queríamos mejorar los servicios de urgencia hospitalarios, era necesario sensibilizar, hacer visible la necesidad de humanizar estos servicios de urgencia hospitalarios. Y eso supuso remangarnos e irnos a muchos hospitales, a hablar sobre la humanización de la urgencia hospitalaria y a congresos, a jornadas, tanto nacionales como internacionales. Cuestiones básicas también que hicimos fue participar en la formación
tanto de profesionales como a nivel académico. Nos ha reportado también algunos servicios de urgencia hospitalarios que se le ha reconocido su trabajo en humanización utilizando nuestro manual, y creo que hay algo que es básico, ¿no?, que desde esta mañana ya se está hablando, que es el tema de que hay que poner desde el punto de vista científico esto en relieve, ¿no? Y también próximamente saldrá publicado un artículo donde, desde esta idea de interdisciplinaridad y de colaboración, ¿no?, que tanto la Fundación, el proyecto UCI y el proyecto H Urgencia tiene, hemos presentado. Ya os digo que es un artículo que no es porque lo hayamos escrito unos cuantos de los que estamos aquí, pero un artículo que viene a describir este manual y discutir sobre la creación del mismo. Y también se utiliza un servicio de urgencia hospitalaria donde se ha implementado este manual y donde también se discute sobre los resultados de los mismos. Y realmente es bastante interesante. ¿Qué nos queda? Bueno, lo que nos queda está por definir, ¿no? Hay que seguir haciendo, ¿no? A mí me gusta mucho una frase de Xavier Marcet que dice que lo importante no es hacer los planes, lo importante es que las cosas pasen, que las cosas sucedan. Yo les invito desde el proyecto H Urgencia a aquellos que estéis interesados en trabajar en la humanización de los servicios de urgencia hospitalaria, que tenéis vuestras puertas abiertas. Os invito que si no habéis empezado, empecéis, que si habéis empezado ya, que sigáis, ¿no? Porque yo creo que esta idea también es básica y se ha ido a lo largo de la mañana y parte de la tarde a poner de manifiesto, ¿no? Y hay que pasar de una humanización de salón a una humanización de la acción. Y aquí me van a permitir, me voy a sentar al lado de José Manuel, y me van a permitir que le cuente una historia. Iba a contarle una cosa que me sucedió el otro día, hace tiempo, ¿no?, en plena pandemia, con una familia en mi servicio de urgencia hospitalaria, pero viniendo de Málaga, además de encontrarme con Mafalda, un señor, yo me fui a tomar un café, me estoy tomando el café, se me acerca un señor de mediana edad y me dice, perdona, pero me gustaría hablar contigo. Yo me quedé, ¿qué pasa aquí, no? Y bueno, dice, mira, es que está escuchando las conversaciones que traíais vuestros compañeros y compañeras que estáis trabajando en el tema de la humanización y demás. Y quería contaros la historia de mi padre. Y a mí se me encendió la bombilla. Le dije, si usted me la cuenta, yo la puedo contar donde voy. Dice, cuéntala si quieres. Así que voy a intentar resumirla. A finales de junio del año pasado, donde el nivel pandémico era 0, mi padre me contaba, un miércoles de finales de junio, ingresa en un servicio de urgencia con 93 años. Mi padre era un dependiente, vivía con mi hermana, pero cognitivamente estaba fantástico y era un tío súper afable. Dice, pero ingresa un miércoles por la noche y nos dan un mal pronóstico de, veremos ver si sale de esta noche. Entonces nosotros les planteábamos, porque nosotros queremos acompañarlo. Nos dijeron que no. El hombre me contaba, dice, y mire usted, dice, hacía 2 o 3 semanas que yo había leído en el periódico que a ese hospital le habían reconocido su nivel de excelencia a ese servicio de urgencia hospitalario porque habían elaborado un circuito diferenciado de pacientes dependientes y pacientes complejos. Total, que me sigue contando este hombre y dice, pero es que ingresan plantas ya el jueves, para estabilizarlo y demás, ingresan plantas, el jueves nos informan telefónicamente y no nos dejan acompañarlo. El viernes nos informan telefónicamente y no nos dejan acompañarlo. Pero mire usted, déjenos acompañarlo. No, el protocolo, pero mire usted, que acabo de pasar el COVID, déjeme que lo acompañe. El protocolo, es que el protocolo yo lo entiendo, yo lo comprendo. Esa respuesta empática a mí no me valía para nada. No, yo lo entiendo, yo lo comprendo. El protocolo. Madre mía, pero es que ahí no queda la cosa. Del viernes al lunes nadie nos informó de nada. Intentamos ir a visitarlo y a verlo y nada, que no había manera. Un alma caritativa nos dejó a través
de un cristal, asomando, saludarle. Y el pobre se quiso levantar porque pensaba que se iba. El lunes nos vuelven a informar y empiezan otra vez que si está deshidratado, que si la función renal, que si el infiltrado. Y le preguntamos, ¿pero cómo está mi padre? Hombre, pues su padre, no sabemos cómo... No, que cómo está, que cuenta, que cómo se levanta, no se levanta, hace pipí, hace caca, por quién pregunta, qué le preocupa, qué necesita. Dice, y no nos contestaron. No nos contestaron. Y fue en ese momento cuando dijimos, solicitamos el alta voluntaria. Y eso era un lunes. Se solicita el alta voluntaria el lunes, empiezan a ponerle pega también a este hombre. No, pero es que la ambulancia, mire usted, olvídese de la ambulancia, pero dame el alta, mañana nos lo llevamos y nos lo llevamos nosotros a la casa. Él sale un martes por la mañana, al mediodía, y el martes por la noche, cuando uno de sus hijos viene de México, estaba de viaje, y están allí todos los hermanos, ven a su padre, dijeron, hasta aquí se ha llegado. Y se empezó con la sedación paliativa. Suspenso para el servicio de urgencia, suspenso para el servicio de medicina interna, suspenso para la coordinadora del centro de emergencia, que fue una borde. El hombre se iba creciendo y yo decía, madre mía, fue una borde. Y le doy un sobresaliente a las teleoperadoras del sistema sanitario público andaluz, que fueron fantásticas. Y le doy un sobresaliente al equipo móvil que vino al domicilio de mi padre y donde, a partir de la idea de decisiones compartidas, porque mi padre, el padre de esta persona, no podía comunicarse, pues, ¿voy bien de tiempo? Cuando emocionado, ¿eh? El lunes, cuando viene este equipo y desde esta idea de las decisiones compartidas, se consensúa la sedación paliativa. Chapó por la gestora de caso también, que nos facilitó a esta familia todas las drogas. Y 36 horas después, mi padre murió. Yo no daba crédito. Pero mire usted, murió rodeado de su familia, de sus nietos, de sus bisnietos, escuchando la música que le gustaba con la foto de su mujer. Y fue una despedida de la vida, no de la muerte. A partir de aquí, no se cree usted que nos quedamos ahí. Fuimos al Comité de Ética Asistencial. ¿Y qué nos dijo el Comité de Ética Asistencial? Sí, principio de autonomía y de beneficencia sobreordenó la eficiencia, porque la situación pandémica ya no existe. Y a mí se me encendió la bombilla y le dije, y creo que es de justicia también, y le voy a explicar por qué. Porque el acompañamiento es una medida terapéutica más, que 2 kilómetros más para allá de donde tenía su padre ingresado, se permitía el acompañamiento a los pacientes con COVID. Me miró así el hombre y dice, pues no había caído yo en eso. Reuniones con el delegado de salud, reuniones con la directora del plan de humanización, reuniones con el supervisor, reuniones con el jefe de servicio. ¿Qué consiguieron? Pues consiguieron que los pacientes dependientes con COVID, la unidad de medicina interna de ese hospital, de cuyo nombre no se acordaba, pudieran estar acompañados. ¿Por qué le cuento esto? Porque esa es la historia de mi padre. Mi padre, como habrán notado, que a veces se me iba, ¿no? Es la historia de mi padre. Ese aplauso va para él. La persona que estaba en México era yo, que estaba hablando de humanización. Y mi padre lo estaban friendo vivo. ¿Por qué les cuento esto? Porque hay que, luchando en la palabra que yo quiero utilizar, es necesario ser persistente, trabajar. Cualquier buena práctica, cualquier acción que consigamos implementar va a permitir transformar la realidad. Yo, por mi parte, solo quedo ya está. Tú por tu parte, las gracias
No, agarra, que Se han vamos a hacer dado una cosa. cuenta- Se han dado cuenta que tiene estrategia de comunicación. Se ha dejado la historia personal de su padre para que yo no pueda cortarle. Si hubiera estado hablando otra cosa, yo hubiera hecho. Tío, siéntate ya. Yo, de verdad, os doy las gracias. Me siento un privilegiado de haber tenido esta oportunidad. Sí, Benji, que te sientes. Y que el proyecto H Urgencia, como solemos decir, vamos a hacerlo, Miki, que tú me has enseñado, mira. Seguimos. Muchas gracias. Bueno, ahora les toca a ustedes hacer las preguntas que quieran. Así que Taira tiene el micrófono, puede levantar la mano y ella se lo va a acercar. Por allí hay una. Y vamos a hacer un poco rapidito en las preguntas y a vosotros os pido que también seáis rapiditos en las respuestas. Una cosilla, mientras la compañera le sopla el micro como está soplándole, me gustaría decirles que ellos van a seguir en el Congreso y ustedes también, así que pueden hablar a partir de ahora, cuando se bajen, pueden buscarse entre ustedes, hablar, pedirse los documentos, pasarse los correos electrónicos, los teléfonos, pero no solo con ellos. En este momento se está trabajando también en la elaboración de un manual de buenas prácticas o una adaptación a cuidados críticos pediátricos. ¿Dónde está Javi? Por allí. Buscadlo si tenéis algo que ver con los niños y estas cosas y habláis con ellos. Hay más gente, está a punto de publicar su manual que ya está maquetado de atención sociosanitaria domiciliaria. En unos días probablemente esté publicado y a lo mejor el año que viene montamos una mesa con el Javi, con esta gente, radiología, oncología, toda esta gente está trabajando en lo que ellos nos han contado que estaban haciendo en la recámara y que hoy pues nos han podido exponer, ¿no? Compañera. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Izaskun, vengo del País Vasco, del Servicio Vasco de Salud. Y la historia que él ha contado, que bueno, pues que es un privilegio poderla compartir y escucharte, me ha recordado a mí otra que no voy a contar, pero que quiero puntualizar una cosa. Nos hemos centrado hasta ahora bastante, hemos escuchado muchas situaciones en cuanto a paciente crítico de UCI, por supuesto los servicios de urgencias que están deshumanizadísimos, lo comparto. Y creo que, y por supuesto, las secuelas de la pandemia, toda la tragedia, ¿no? Cuánta gente se ha ido sin despedirse de los suyos. Pero yo voy a hacer una reflexión. Yo trabajo en atención primaria, que igual aquí sois más de especializada, pero lo que quiero recordar es que nosotros en atención primaria, las enfermeras de atención primaria, cuidamos mucho nuestros cupos y trabajamos con el paciente y con toda su familia. ¿Qué pasa con todos esos pacientes oncológicos sobretratados, secuestrados por los servicios de oncología hospitalarios? Lo digo así, secuestrados, que llegan a veces muy tarde al domicilio, no voy a decir que engañados, Dios me libre, pero con esa, no sé cómo decirlo, hay veces que yo cada vez veo más al oncólogo como absolutamente abanderado, con la dichosa quimio para arriba, para abajo. A 10 días de morir están con analíticas, tacs. No se les informa, no se les dice la verdad del pronóstico siempre. Creo que muchos oncólogos deberían hacerse un trabajo de este que a la mañana nos comentaba el compañero americano de introversión. Y hay veces que hay un iceberg por ahí que las cosas no me cuadran. Podríamos decirle los oncólogos, podríamos trasladarlo a otras especialidades, pero ¿se nota tanto esa falta de competencias blandas? Es decir, esos pacientes que por los que se sabe que no se va a poder hacer nada en los últimos 3 meses. Tira la toalla de una vez. ¿Dónde está el límite para decir hasta aquí no hay más quimio, más toxicidad? Si tienes suerte y tienes cerca a alguien sanitario que te orienta, que te va diciendo, oye, mira, esto por aquí no, o sea, te estás intoxicado, ¿qué quieres hacer? Alguien le pregunta realmente al paciente, ¿y usted qué quiere hacer? ¿Quiere seguir o no quiere seguir adelante? Yo me llevé a mi amiga una semana de fallecer a casa con alta voluntaria y vamos, el equipo de paliativos de Miosa y estuvimos y creo que es una de las cosas, aparte de parir a mis hijos, que mejor he hecho en mi vida. Ayudar a mi amiga a morir con dignidad, en su casa y con su gente. Gracias por tu aportación. ¿Algún oncólogo en la sala que se atreva a levantar la mano? Por allí hay otra pregunta. Taira, allí al fondo, a la izquierda. ¿Algún oncólogo en la sala? Por aquí también.
Tenemos 2 preguntas en este momento, ahora después vamos para arriba. Y con estas preguntas finalizamos y pasamos a la siguiente mesa porque va a ser tan interesante como esta. Así que respetamos los horarios. Adelante, compañera. Bueno, ¡Viva Colombia! Buenas tardes. ¿No? ¿Sí me escuchan? Bueno, mi pregunta es para Benjamín. Nosotros venimos de Colombia y estamos pues acá precisamente por ver las buenas prácticas que ustedes están haciendo, que inicialmente empezaron en una UCI. Es muy importante los avances que han habido en las buenas prácticas hacia otras áreas. Específicamente para ti, en los servicios de urgencias, ¿cómo ha sido ese proceso de sensibilización e involucramiento, no solamente del servicio asistencial, sino administrativo que compone un servicio de urgencias? Lo digo ¿por qué? Porque en un servicio de urgencias no solamente es el personal asistencial, sino el personal de seguridad, el personal de admisiones, los camilleros, y en fin, que también hacen parte de ese proceso de humanización, especialmente en las de espera, donde tenemos personal no asistencial, sino administrativo. ¿Se escucha? ¿Se oye? ¿Sí? Bueno, yo he presentado el manual, es decir, he intentado hacer una reflexión, porque creo que los servicios de urgencia hospitalarios desde esa perspectiva eran desconocidos, y he presentado el manual. Hay unidades que me constan que están trabajando en ello. Claro, yo estaba escuchando a la compañera del País Vasco y se me caían 2 lágrimas, ¿no? ¿Por qué? Porque cualquier proceso de transformación precisa de un apoyo institucional. Si tú no tienes el apoyo institucional, el camino es duro. Podrás implementar buenas prácticas de las que tú propongas, que seguro van a mejorar la asistencia sanitaria, pero es que el tema de la humanización hay que plantearlo desde la perspectiva que ella también un poco, Teresa, ha comentado, ¿no? Desde la idea de proceso. Entonces, claro, es un camino que dentro de los servicios de urgencia hospitalarios es difícil y la base fundamental, ¿cuál es? El apoyo institucional. Si tú tienes por detrás a gente que las propuestas a las que tú le haces o el equipo que se conforme para transformar ese servicio de urgencia, tú tienes ese apoyo, genial. Si no, pues habrá que hacer lo que se pueda. Lo bueno que de todo esto es que tienes acciones concretas, medibles y evaluables que puedes implementar en función de tu nivel de humanización, de la sensibilización que haya al respecto y de los recursos que tengan, ¿no? Pero claro que una tarea dure más los servicios de urgencia hospitalarios. No sé si te he contestado. Hola, buenas tardes. Soy Carmen, vengo de la Cataluña Central y soy enfermera de primaria junto con mi compañera. No es una pregunta, es un compartir, va por Benjamín, bueno, y por todos. Precisamente para que no pase que pase lo menos posible lo que le pasó a tu padre, nosotros hemos elaborado el triángulo de evaluación geriátrica, donde esto está en el póster, que a lo mejor allí pues se ha pasado por alto, pues lo explico muy brevemente, donde hacemos énfasis en las 3 caras del triángulo, la dependencia, demencia y domicilio, para valorar precisamente estos estados, donde el diagnóstico del paciente depende de qué diagnóstico no tenga que ser trasladado y pueda ser asistido en el propio domicilio, y tener que evitar todas esta problemática que surge en los últimos estados de la última fase de la vida del paciente, con el malestar que conlleva esto y los familiares. Oye, que solo era compartir esto, que estamos trabajando en ello. Hay equipo de domiciliaria, hospitalización a domiciliaria, y desde nuestro hospital y nuestros ambulatorios estamos trabajando en esto, donde el enfermo PCC y MACA es asistido en el propio domicilio. Pues a mí me parece eso genial, porque una de las recomendaciones que hacen para
intentar que estos ecosistemas tan masificados como son los servicios de urgencia hospitalarios disminuyan su afluencia, el ingreso domiciliario, el manejo domiciliario de los pacientes dependientes, que por el avance tecnológico que, como comenta Manme, ¿no?, ha habido en los últimos 25 años, pues nos encontramos con ese problema. Pero yo también quería incidir en una cosa. 30 segundos. Me leía unas recomendaciones de un plan de humanización de una comunidad autónoma. Esas recomendaciones, yo estuve leyendo unas recomendaciones de un plan de humanización de una comunidad autónoma en relación al acompañamiento, no quitando el valor que tiene el intentar establecer unas recomendaciones en torno al acompañamiento de la persona en función del nivel de alerta sanitario que se tenga. Cuando eso se plasmó en los protocolos específicos que algunas unidades adaptaron, había una coletilla. Y esa coletilla era, si se puede, paciente dependiente con COVID, no sé qué, independientemente del nivel de alerta, puede estar acompañado. Aunque eso queda a criterio médico. Perdemos el foco. No es el criterio médico, es el criterio del equipo. Y no es solo eso, sino ahí no existe criterio ninguno. Un paciente dependiente, hay razones más que justificadas para que, independientemente de que tenga el COVID o que no tenga el COVID, esté acompañado. Y muchas gracias por tus reflexiones, ¿eh? Como verán, podríamos estar horas, horas y horas hablando con ellos y hablando con ustedes y creciendo todos juntos. Pero tenemos otra mesa que, como les decía antes, es igual de interesante. Así que a mí me queda agradecerle expresamente a Maite, a Ana Eva, a Jenny, a Benji, y no solo a ellos, sino a toda la gente que forma parte de los equipos donde ellos han trabajado y para los que me gustaría que le dieran un aplauso.